En el invierno de 1880, en lo profundo del salvaje corazón de Yellowstone, un hombre solitario construyó una cabaña junto al arroyo Soda Butte y se preparó para enfrentar la temporada en silencio. Su nombre era Harry Yount, un ex soldado convertido en hombre de frontera, enviado por el gobierno federal para proteger un parque que apenas existía en papel. Durante 14 meses patrulló una zona salvaje más grande que algunos estados, enfrentándose a cazadores furtivos, ventiscas y la soledad. En el proceso se convirtió en algo completamente nuevo, el primer guardabosques en la historia de Estados Unidos. Para Huellas de la Frontera, esta es la épica historia real de Harry S. Yount, leyenda de la frontera, guardián del viejo oeste y el padrino del Parque Nacional de Yellowstone. Esta es su historia. Antes de convertirse en una figura legendaria del oeste, antes de convertirse en un hombre de montaña, un explorador, un buscador de oro o el primero en ser guardián de las llaves y terrenos del Parque Nacional de Yellowstone, Harry Yount provenía de orígenes humildes. Su vida temprana fue moldeada por las silenciosas y constantes luchas de una familia de la frontera. Nació en el límite de la naturaleza salvaje de Missouri, donde la línea entre el país asentado y la frontera abierta aún cambiaba, con cada estación que pasaba. Los Jones eran personas autosuficientes. Su historia estaba ligada al largo arco de la marcha hacia el oeste de Estados Unidos. Los registros sobre la juventud de Harry son pocos y en gran parte rumores. El nombre completo de Harry S. Yount solía escribirse mal y su lugar y fecha de nacimiento fueron discutidos por años. Los relatos más destacados provienen de entrevistas que concedió ya mayor a principios de la década de 1920. Las historias familiares decían que los Yount alguna vez habían sido Yonkers, un nombre que supuestamente estaba relacionado con la ciudad de Yonkers, Nueva York. Harry dijo que dos hermanos habían venido a América hace mucho tiempo. Uno se quedó en Nueva York, el otro se fue hacia el oeste hasta Pensilvania, donde el nombre cambió a Yount. Pero nunca se ha encontrado ningún registro que pruebe esa afirmación. Lo que sí sabemos es que la familia Yount vino de Alsacia, un pueblo a orillas del Rin y en la frontera entre Francia y Alemania. Hans Georg y Anna Maria Yount, antepasados lejanos de Harry, llegaron a Filadelfia en 1731 con sus hijos. Sus descendientes se mudaron al sur, a Carolina del Norte, y de ahí al oeste, a Missouri, después de que la compra de Luisiana abrió nuevas tierras para los colonos. Para cuando Harry nació, el 18 de marzo de 1839, su abuelo, Jacob Yount, ya se había establecido en el condado de Washington, una zona de tierras agrícolas montañosas en Missouri, al suroeste de San Luis. Su padre, David Yount, estaba cerca de la mediana edad, y Harry era el 10º de 11 hijos. El censo de 1850 menciona a Harry Yount, de 11 años viviendo con sus padres y hermanos. La vida ahí era tranquila pero exigente. La educación era escasa, aunque Harry aprendió lo suficiente para leer y escribir cartas claras y sencillas en su adultez. Tuvo una infancia llena de quehaceres, de caza, trabajo en la granja y largos días en compañía de la familia y los animales, más que de la sociedad o la escuela. El linaje de los Yount también se origina en tierras que una vez fueron cruzadas por José Smith y sus seguidores. Pero no hay indicios de que la familia participara en el movimiento mormón temprano que arrasó la región. Las propias raíces de los Yount eran cuáqueras, remontándose a sus antepasados de Pensilvania. Si Harry había llevado alguna religión consigo al oeste, probablemente era silenciosa y práctica, más una brújula moral que un credo. La confusión sobre sus orígenes persistió durante décadas. Algunos escritores ubicaron su nacimiento en Harmony Township, Pensilvania. Algunos dijeron que fue en la década de 1840. Historiadores posteriores tuvieron que revisar documentos de alistamiento y registros de pensiones para aclarar el asunto. La evidencia confirmó lo que Harry escribió en su declaración jurada de 1915. Nació en Missouri en marzo de 1839. Sin embargo, su inicial del segundo nombre, S, sigue siendo un misterio.
Como muchas familias fronterizas, los Younts acabaron por dispersarse. Dos de los hermanos mayores de Harry, Caleb y John, siguieron a su tío Jorge a California, donde Jorge C. Yount se convirtió en uno de los primeros colonos estadounidenses en el Valle de Napa. El gobierno mexicano le otorgó tierras y le dio su nombre al pueblo de Yountville. Otro hermano se mudó a Illinois, mientras que Harry se quedó en Missouri por un tiempo. El patrón era típico de la época. Cada generación se movía más al oeste en busca de oportunidades, dejando atrás rutas que se volvían menos profundas con cada milla. El propio condado de Washington era una especie de encrucijada, tierras de cultivo ásperas, bosques densos y el inquieto límite del asentamiento estadounidense. Era un lugar donde un niño podía aprender a montar, disparar, buscar alimento y sobre todo vivir por su cuenta. Ese entorno formó al hombre en el que se convirtió Harry. Antes de Yellowstone, antes de ser explorador y soldado, él era simplemente un chico de Missouri criado con las duras lecciones de la frontera. Lo que haya llenado los años de Harry Yount antes de la guerra sigue siendo un misterio. Él nunca escribió sobre esa época, y no existe ningún registro que nos diga a dónde fue o qué hizo. Cuando la guerra finalmente llegó a Missouri, él ya era un hombre adulto. Y como muchos hombres de la frontera, se unió a las filas de la Unión sin dudarlo. El 9 de noviembre de 1861 se unió a la Compañía F del Regimiento Phelps de Infantería de Missouri, un grupo de voluntarios creado para asegurar la lealtad estatal. Su oficial al mando, Juan S. Phelps, era un político de Missouri que se convirtió en coronel de la Unión. Y sus hombres provenían de las granjas, las minas y los pueblos fronterizos de un estado dividido contra sí mismo. El regimiento de Phelps era una fuerza temporal, 6 meses de servicio durante los duros combates iniciales por Missouri. La unidad quedó bajo el mando del general de brigada Samuel R. Curtis y el Ejército del Suroeste, una fuerza encargada de expulsar a las tropas confederadas de la zona fronteriza. En el invierno de 1861 a 1862, la compañía de Yount marchó por el sur de Missouri y entró a las tierras altas de los Ozarks en Arkansas, siguiendo a Curtis hacia uno de los enfrentamientos más grandes al oeste del Mississippi, la batalla de Pea Ridge. Esa batalla, a inicios de marzo de 1862, decidió el destino de Missouri. El general confederado Earl Van Dorn lideró a 16,000 hombres hacia el norte a través de colinas congeladas para aplastar al ejército más pequeño de Curtis y recuperar el estado para el sur. La marcha fue brutal. Soldados hambrientos y con frío avanzaron forzados entre aguanieve y lodo, muchos sin tiendas ni carretas. Después de la orden imprudente de Van Dorn de viajar ligero, Curtis, alertado por sus exploradores, se atrincheró a lo largo de Little Sugar Creek, bloqueando los caminos con árboles caídos y colocando artillería en lo alto de los acantilados con vista a la carretera principal. La lucha comenzó con escaramuzas dispersas cerca de Bentonville. Destacamentos de la Unión, incluido el regimiento de Yount, se enfrentaron mientras la caballería confederada barría los caminos secundarios. Al día siguiente hubo una batalla total. Van Dorn trató de rodear a Curtis, atacando ambos flancos a la vez. Los habitantes de Missouri de Price atacaron desde el noreste, cerca de la taberna Elkhorn, mientras que los texanos de McCulloch avanzaban desde el oeste hacia Leetown. La lucha en Leetown fue brutal. McCulloch fue abatido de un disparo mientras lideraba una carga junto a su segundo al mando. Poco después de él, el mando se desmoronó y la confusión se extendió entre las filas confederadas. Al este, en la taberna Elkhorn, Unión, los hombres del coronel Eugenio Carr mantuvieron la posición elevada por pura terquedad, rechazando carga tras carga, incluso después de que el propio Carr fuera herido de bala 3 veces. Cuando llegó la mañana, la situación había cambiado. Curtis reorganizó a sus hombres y desató un bombardeo de artillería masivo que destrozó las líneas confederadas. El ejército de Van Dorn se rompió y huyó. La batalla de Pea Ridge aseguró para el norte una victoria importante, manteniendo el control de Missouri y abriendo el norte de Arkansas a los unionistas. Pero Yount ni siquiera llegaría al primer día completo de combate, gracias a una pequeña escaramuza que ocurrió el día antes de que la batalla realmente comenzara.
La historia cuenta que en la víspera de Pea Ridge, mientras servía en la línea delantera, Harry Yount fue herido en la pierna y capturado por exploradores confederados. Fue obligado a marchar 90 millas descalzo a través del terreno húmedo y pedregoso de los Ozarks hasta Fort Smith, Arkansas. El viaje tomó varios días. Sus pies estaban desgarrados y ensangrentados, sus heridas sin tratar, y sus captores lo obligaban a seguir adelante bajo la lluvia helada. Estuvo prisionero casi un mes en el Fuerte Smith, donde la comida era escasa y la atención médica inexistente. La exposición lo dejó con una lucha de por vida contra el reumatismo, que lo molestaría durante décadas. Yount fue liberado en un intercambio de prisioneros y regresó a las líneas de la Unión. El daño ya estaba hecho. Su periodo terminó poco después y fue dado de baja en mayo de 1862. Pero solo 6 meses después volvió a enlistarse, ahora en la 8ª Caballería Voluntaria de Missouri. Se alistó el 9 de agosto de 1862 por un periodo de 3 años que lo llevaría profundamente a las guerras fronterizas de Missouri y Arkansas. Con la caballería, Yount encontró su vocación. Ascendió constantemente en las filas: soldado raso, cabo, sargento y finalmente sargento intendente de la compañía. A todas luces no era un puesto glamoroso, pero sí uno de gran responsabilidad. Él administraba los suministros de la compañía, creando un inventario de alimento para los caballos, raciones para los hombres, tiendas de campaña, municiones, herramientas y uniformes. Supervisaba los carromatos, inspeccionaba las monturas y llevaba la documentación que mantenía unido al ejército. En el campo, organizaba patrullas de forrajeo y mantenía alimentados a los hombres cuando las líneas oficiales de suministro fallaban. Su trabajo requería tanta determinación como la de cualquier soldado en el campo de batalla. El 8º de Caballería de Missouri operaba en el terreno áspero y sin ley a lo largo de la frontera entre Arkansas y Missouri, luchando contra asaltantes confederados y bandas de guerrilleros que atacaban desde los bosques y desaparecían en las colinas. Fue una guerra de desgaste, librada por crestas y ríos, donde los campamentos fríos y el hambre eran tan peligrosos como los rifles. Los años de Jan en ese servicio lo endurecieron. Había conocido el cautiverio, la intemperie y el lento desgaste de la vida en el ejército. Cuando llegó la paz en 1865, era un veterano del frente occidental que comprendía el costo de resistir. Ese entendimiento lo acompañaría en su siguiente capítulo. La disciplina y fortaleza que llevó consigo desde los Ozarks se convirtieron en la base de su vida posterior como explorador, cazador y, eventualmente, el hombre al que muchos algún día llamarían Rocky Mountain, Harry Yount. Cuando Harry Yount regresó a casa de la guerra en el verano de 1865, el país al que volvió ya estaba en movimiento de nuevo. Los ferrocarriles se expandían al oeste y los soldados que pelearon en los estados fronterizos ahora buscaban trabajo en la frontera. Tras dejar el ejército de la Unión en Little Rock, Yount fue al norte a Missouri y luego al oeste a Nebraska. En 1866, llegué a Fort Kearny, una estación en el sendero de Oregón, donde la interminable fila de carretas tiradas por bueyes se perdía rumbo a las montañas. Fue aquí donde hizo un corte definitivo con su vida de soldado y entró en el incierto mundo de la frontera posterior a la guerra. Yount consiguió trabajo como arriero. Los arrieros eran conductores de equipos de bueyes que transportaban carga para el ejército de los Estados Unidos. El trabajo era agotador y peligroso, el pago escaso, pero ofrecía empleo constante y libertad. Su ruta seguía el sendero Bozeman, un corredor angosto que iba desde el fuerte Laramie, en Wyoming, hasta el fuerte Silas F. Smith, en Montana. El sendero cruzaba el corazón del territorio del río Powder. Esa tierra pertenecía a los Lakota, Cheyenne y Arapaho, quienes lucharon ferozmente para defenderla. Cada viaje significaba largas semanas expuestos a los elementos, guiando y conduciendo bueyes pesados por caminos fangosos y vados rocosos, mientras siempre vigilaban el horizonte en busca de movimiento. Eso podría significar una emboscada. En uno de sus muchos encuentros, la caravana de Yount fue atacada por un grupo Sioux que los siguió durante 4 días completos.
La munición se estaba acabando y los hombres estaban exhaustos. Cuando los guerreros finalmente se acercaron, Yount apuntó con su carabina y derribó a uno de sus caballos, poniendo fin a la persecución. Años después, Yount habló de esa pelea con una especie de comprensión cansada. Dijo que no culpaba a las tribus por proteger lo que legítimamente les pertenecía. En sus palabras, solo estaban defendiendo su país. También aceptó la dura lógica de lo que siguió, diciendo que el gobierno seguiría avanzando hacia el oeste hasta que los bisontes desaparecieran, porque una vez que los rebaños fueran destruidos, las tribus no tendrían nada para sobrevivir. Después de sus años en el sendero Bozeman, Yount se adentró más en la economía de la frontera, cambiando su látigo por un rifle. Las llanuras estaban llenas de bisontes, y los nuevos pueblos ferroviarios como Cheyenne se volvieron puntos de encuentro para cazadores que vendían carne, pieles y lenguas. Yount se unió a ese comercio, aunque no sin un sentimiento de culpa. Él dijo, cito, «Una lástima acabar con los bisontes, fin de cita». Pero lo hizo de todos modos, sabiendo que el mercado lo exigía. Cada lengua valía $1, y los agentes del ferrocarril pagaban en efectivo. A inicios de 1870, Yount ya era cazador y trampero en las tierras altas del sur de Wyoming y norte de Colorado. Vagaba por la cordillera Medicine Bow, la región del río Wind y la cordillera Nevada, pasando meses solo en la naturaleza. En esa época, las montañas estaban llenas de animales, alces, ciervos, berrendos y las últimas manadas errantes de bisontes de montaña. Cazaba borregos cimarrones en los acantilados y una vez se topó con un claro rodeado por 7 osos grizzly. Sin embargo, sus cacerías no eran por deporte. Cada cartucho contaba y cada animal tenía un propósito: comida, comercio de pieles. A veces cazaba antílopes desde una carreta que daba vueltas por las llanuras hasta llenarla. Una vez, en una competencia con un tirador del este, mató 70 antílopes en un solo día, una hazaña de la que después se arrepintió. En los años tranquilos que siguieron, siempre hablaba de esas primeras cacerías con humildad, admitiendo que el derroche de aquellos tiempos le había dejado un sabor amargo en la boca. Cada invierno se iba a las estribaciones para cazar y subsistir de la tierra. Sus campamentos eran simples, hacía tiendas con mantas de piel de búfalo y usaba herramientas como un horno pequeño, trampas y rifles. Llevaba harina, tocino, frijoles, café y tabaco, nada más de lo que necesitaba. Durante sus inviernos más duros sobrevivía con carne, bayas secas y raíces hervidas, preparando té de salvia para mantenerse caliente. Con el tiempo, su vida se volvió más cómoda a medida que su experiencia aumentaba. Se convirtió en un maestro del bosque, leyendo el paisaje como si fuera un libro. Siguió huellas, estudió excrementos, detectó madrigueras y notó dónde una planta había sido mordisqueada o una rama doblada. A inicios de 1870, la institución Smithsonian lo contrató para recolectar especímenes animales del oeste. Bajo la supervisión de Spencer Baird, Yount envió al Smithsonian alces, osos, lobos y otros mamíferos disecados de las montañas rocosas. Su trabajo era meticuloso, sus especímenes estaban bien conservados, y el Smithsonian lo contrató de nuevo en 1875 para una segunda expedición. Muchas de sus colecciones se exhibieron después en lugares donde los habitantes de la ciudad pudieron ver por primera vez la vida silvestre de la frontera estadounidense. Harry Yount sin duda inspiró a innumerables jóvenes y educó a las masas. Yount llamaba a su forma de trabajar la ciencia de la caza. Aprendió a distinguir entre los llamados de berrendos y ciervos, descifrar el rastro de un urogallo a partir de piñas medio comidas y conocer los hábitos de los alces simplemente por las hojas que masticaban. Con el tiempo, sus habilidades cerraron la brecha entre la antigua vida del cazador y el nuevo mundo de la ciencia natural. A inicios de 1870, Harry Yount había dejado la vida de trampero y cazador. Años de deambular solo por las montañas lo habían endurecido, pero también le habían enseñado disciplina y paciencia. Estas cualidades eventualmente llamarían la atención de hombres como Ferdinand van der Weyden. Alrededor de 1872, Yount
Se unió al Estudio Geológico de Hayden, una expedición federal encargada de cartografiar lo inexplorado y catalogar la riqueza natural de los territorios del oeste. Su trabajo como arriero y guía marcó un punto de inflexión. El hombre de montaña libre ahora formaba parte de algo más grande, un esfuerzo del gobierno por entender la tierra que antes pertenecía solo a la naturaleza salvaje. La expedición de Hayden operaba bajo el Departamento del Interior y sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Estos equipos de científicos y exploradores trabajaron en las tierras altas de las Rocallosas, cuando gran parte de la región aún no figuraba en mapas confiables. Soportaron viajes difíciles, aire enrarecido y clima impredecible, a menudo acampando en terrenos donde el siguiente asentamiento humano podía estar a cientos de millas de distancia. Para Harry Yount era un trabajo familiar, solo que vestido para fines oficiales. Él manejaba las mulas, guiaba a los topógrafos por cañones y pasos elevados y se aseguraba de que cada hombre y cada instrumento llegaran al campamento sanos y salvos. El momento de este nuevo papel fue significativo. Solo unos meses antes, el presidente Ulysses S. Grant había firmado la ley que establecía el Parque Nacional de Yellowstone, el primero de su tipo en todo el mundo. Las exploraciones anteriores de Hayden en esa misma región ayudaron a convencer al Congreso de su importancia. ¿Cuándo comenzó Harry Yount a trabajar para la expedición de Hayden? Él entraba justo cuando Estados Unidos empezó a ver su naturaleza salvaje como un paisaje digno de preservarse. Durante 7 veranos, desde 1872 hasta 1879, Yount trabajó con las expediciones de Hayden por todo el oeste. Se movió por las tierras baldías de Nuevo México, las mesetas de Arizona y las montañas de Wyoming y Colorado. Cada temporada, él guiaba las caravanas de mulas con tiendas, equipo de cocina e instrumentos frágiles. Cuando la expedición terminaba cada otoño, regresaba a la cordillera Laramie en Wyoming para cazar y atrapar durante el invierno. Estos ciclos de trabajo de campo y aislamiento definieron su vida durante la década de 1870. Es importante señalar que la supervivencia en esos años nunca estaba garantizada. Los hombres que laboraban en la frontera enfrentaban peligros más allá de disparos o enfermedades. Una sola tormenta podía matar a toda una compañía de transportistas, sus carretas quemadas y los caballos congelados en sus lugares. Yount solía pasar los inviernos solo y sabía que un momento de descuido podía significar la muerte. Los buscadores de oro desaparecían en las montañas tras vetas que nunca hallaban, y años después encontraban sus huesos junto a sartenes oxidados y picos rotos. Una de las peores pruebas de Yount sucedió en una tormenta de nieve en primavera a mediados de 1870 mientras atrapaba en un afluente del río Platte. La tormenta sepultó su tienda bajo varios pies de nieve y rugió durante casi 2 días. Atrapado dentro con su fiel perro, él consideró si debía excavar para salir o esperar. Cuando la tormenta finalmente cesó, cortó el techo de la tienda y se abrió paso a la luz del día, casi asfixiándose en el ventisquero. La experiencia le enseñó a preferir la exposición al refugio. Después de eso, prefería enfrentar una ventisca que arriesgarse a ser sepultado de nuevo. Ese mismo año trajo otro invierno duro. Mientras acampaba cerca de Fuerte Laramie, Yount soportó 45 días seguidos de nieve y frío intenso, tan severos que incluso la vida silvestre parecía estar al borde de la extinción. Sin embargo, se refugió en un grupo de árboles y sobrevivió comiendo venado viejo. Los lobos robaron su carne, obligándolo a cazar presas más pequeñas. Observó a los ciervos reunirse en las colinas azotadas por el viento, donde la nieve había barrido el pasto, y vio a los lobos morir de hambre junto a sus presas. No mucho después de eso, mientras servía como cazador para la expedición de otro geólogo, Yount se enfrentó a otro oso grizzly que lo atacó desde un matorral. Descargó su rifle en la bestia, cada disparo realizado con una precisión implacable hasta que el animal colapsó a su alcance. En resumen, fue una temporada que habría quebrado a muchos hombres, pero no a Harry Yount. Los científicos que trabajaron con Yount llegaron a depender de él. Era metódico y discretamente competente, el tipo de hombre que no desperdiciaba palabras ni balas.
No mostraba la imprudencia típica de los aventureros de la frontera durante tormentas o cuando los caballos se desbocaban en senderos estrechos. Él era quien se mantenía tranquilo y resolvía el problema. Sus historias de supervivencia siempre tenían el mismo tono objetivo, sin alardes y marcadas por un profundo respeto hacia el poder de la tierra para humillar a cualquier hombre. Aunque no tenía educación formal, Jant poseía la observación de un naturalista experimentado. Él entendía que la naturaleza salvaje no era ni enemiga ni aliada, sino un ser vivo gobernado por su propio orden. Quienes lo conocieron durante los años de la expedición Hayden a menudo comentaban sobre su modestia, su trabajo meticuloso y su silencioso código moral. En una época en la que muchos hombres buscaban fortuna y destrucción, Jant había aprendido el valor de la resistencia y la moderación. Estas cualidades más tarde lo convertirían en el guardián ideal del primer Parque Nacional de Estados Unidos. Harry Jant era un hombre singularmente apto para proteger el país salvaje del que alguna vez había vivido. Entra el padrino de Yellowstone. Cuando Yellowstone fue declarado Parque Nacional en 1872, la idea fue revolucionaria, pero la ejecución fue casi inexistente. El Congreso había reservado más de 2 millones de acres de tierra, pero no proporcionó dinero ni un plan real para protegerla. El primer superintendente del parque, Nathanael Langford, recibió un título, pero no un sueldo. Durante 5 años trabajó sin personal ni suministros, confiando únicamente en su convicción personal para mantener unida una tarea imposible. Los visitantes entraban y salían libremente. Los cazadores mataban animales por deporte. Los vándalos rompían formaciones de géiseres como souvenirs y no había nadie ahí para detenerlos. Para 1877 Langford ya estaba harto. Desilusionado, renunció, dejando a Yellowstone tan vulnerable como el día en que fue creado. Ese mismo año, Felitis Walter Norris tomó el mando. Ex soldado y hombre de frontera, Norris aportó energía y habilidad administrativa a un parque que aún luchaba por existir en el papel. Convenció al Congreso de liberar el primer presupuesto real. $10,000 en 1878, seguido de $15,000 en 1880, y comenzó a convertir Yellowstone de una idea en acción. Se abrieron caminos a través de la naturaleza salvaje, se construyeron puentes sobre sus ríos y se colocaron señales para ayudar a los visitantes a orientarse. Norris sabía que el mayor desafío del parque era la protección. La caza ilegal era desenfrenada, y la vida silvestre que hacía único a Yellowstone estaba desapareciendo rápidamente. Para contrarrestar eso, creó un nuevo puesto en 1880, el guardabosques. Era un puesto modesto, pagado con $1,000 al año o casi el 7% de todo el presupuesto. Marcó el primer esfuerzo oficial del gobierno de Estados Unidos para proteger la vida silvestre en tierras públicas. El concepto detrás del guardabosques era simple pero revolucionario. El parque requería a alguien que viviera y vigilara la naturaleza, actuando como disuasivo físico contra cazadores furtivos y vándalos. El informe del superintendente Norris de 1877 ya había propuesto la idea de convertir la esquina noreste de Yellowstone, en particular el Valle de la Mar, en un refugio para animales durante los duros inviernos. Bajo el Departamento del Interior y el secretario Carl Schurz, el refugio cobró vida. El único problema: necesitaban al hombre perfecto para cumplir con el perfil. Para ese trabajo, Norris eligió a un hombre que ya conocía la tierra mejor que nadie, Harry Young. Su nombramiento probablemente se debió tanto a la familiaridad como a la reputación. Young había trabajado durante años en los mencionados estudios geológicos de Hayden, incluyendo la expedición de 1878 a través de Yellowstone. Su disciplina ya había demostrado ser constante e inquebrantablemente autosuficiente. En el verano de 1880, el secretario Schurz entregó la comisión de Jant mientras él estaba en Cheyenne, Wyoming. Desde ahí, Jant tomó una larga ruta en tren y diligencia para llegar a Yellowstone.
Al llegar al cuartel general a principios de julio, comenzó a trabajar de inmediato, acompañando al propio secretario en un recorrido por los ríos, géiseres y cañones del parque. Durante esa primera temporada, Yant recorrió casi todas las regiones principales: Madison Junction, el cañón de Yellowstone, Clarks Fork, y continuó por los lagos del sur y los pasos de montaña. Estudió la topografía del terreno y tomó nota cuidadosamente de la vida silvestre, desde alces y alces americanos en los valles hasta antílopes pastando a lo largo de las crestas abiertas. Sus observaciones eran prácticas y precisas, distinguiendo el carácter de cada arroyo y la abundancia de peces en sus aguas. Cuando cambió la estación, Yant decidió quedarse durante el invierno. Construyó una cabaña de troncos junto al arroyo Soda Butte, cerca de la confluencia de los valles East Fork y Soda Butte. El lugar le daba acceso al agua, madera y una vista despejada sobre los mejores terrenos de invernada tanto para alces como para bisontes. Solía ponerlo cerca de la frontera, donde mineros y tramperos entraban al parque para cazar ilegalmente. Durante meses de aislamiento, Yant fue el primer residente permanente de Yellowstone. Mantuvo el fuego encendido en las noches nevadas y vigiló a los cazadores furtivos. Su informe de ese invierno parece un diario de campo de la tierra y sus animales. Registró dónde se reunía cada especie, cómo se movían a lo largo de las estaciones y qué amenazaba su supervivencia. También reconoció un problema central. Los animales no reconocían los límites del parque y una vez que cruzaban a territorio habitado eran rápidamente cazados. Yant también entendía la inutilidad de su situación. Ningún hombre solo, escribió, podía patrullar más de 3.000 millas cuadradas de naturaleza salvaje. Su solución fue directa pero visionaria. Propuso una pequeña fuerza policial bien entrenada para hacer cumplir las leyes del parque, proteger la vida silvestre y preservar las maravillas naturales del paisaje. Esa propuesta se convertiría en la semilla de una idea mucho más grande en solo cuestión de meses. Cuando llegaron las nevadas a finales de 1880, Harry Yant se instaló en esa pequeña cabaña que había construido, escondida en la esquina noreste del Parque Nacional de Yellowstone. Ese invierno puso a prueba cada gramo de resistencia que tenía. Durante meses enteros no veía a nadie. De vez en cuando un mensajero o un compañero de trabajo llegaba desde Mammoth, Hot Springs, pero la mayor parte de la temporada transcurría en silencio. La tierra era bella, pero el trabajo solitario. Era el tipo de soledad que pocos hombres podían soportar por mucho tiempo. Los asentamientos de Clarks Fork estaban a 20 millas al noroeste de Mammoth, 40 millas más al oeste, y entre ellos se extendían montañas cubiertas de nieve profunda. Harry Yant estaba aislado del mundo, rodeado de viento frío, cielo vacío y los lejanos aullidos de los lobos. Cuando Yant escribió después que probablemente era el único hombre en docenas de millas a la redonda, no estaba exagerando. La nieve ese invierno fue implacable, acumulándose incluso en los valles. Yant registró que los ventisqueros alrededor de sus cabañas alcanzaron varios pies de profundidad y se mantuvieron así durante meses. Solo unas pocas laderas cerca del monte Norris permanecieron despejadas, donde el calor subterráneo y los vientos constantes limpiaban parches de tierra. Fue ahí cuando el termómetro de Yant se rompió a principios del invierno, dejándolo estimar las temperaturas lo mejor que pudo. Pero sus notas diarias, despejado, nevado, tormentoso, ventoso, formaron uno de los primeros registros escritos del clima invernal de Yellowstone. Sus observaciones de esa época siguen siendo de los primeros registros de vida silvestre hechos en el parque. Registró dónde pasaban el invierno los animales, el tamaño de las manadas y cuándo empezaban a moverse con los cambios de condiciones. Él contó, cientos de alces a lo largo de los valles de East Fork y Soda Butte observaban a los borregos cimarrones aferrarse a las laderas expuestas de Firehorn Basin y notaban que las manadas de bisontes se dividían entre las regiones de Slow Creek y Hell Roaring. Él vio a los ciervos y antílopes bajar por el valle de Yellowstone cuando la nieve se volvió más profunda, mientras los alces se quedaron cerca de los pantanos de sauces junto a los lagos del sur. Incluso los pequeños depredadores, zorros y glotones aparecieron en sus notas, con sus huellas marcadas sobre la nieve. Durante ese primer invierno, Yant comenzó a entender lo profundamente conectado que estaba todo en el parque.
Los animales, la nieve, el calor del suelo e incluso las intrusiones humanas en sus límites formaban un solo sistema delicado. Y aunque hizo lo que pudo para disuadir a los cazadores furtivos, el duro invierno confirmó la verdad. Un solo hombre no podía proteger todo Yellowstone. Aún así, Yant cumplió con sus deberes. Hablaba con respeto de los mineros cerca de Clarks Fork, señalando que la mayoría cazaba solo para alimentarse y no por lucro. Parecía confiar más en el entendimiento y la conversación que en su propia autoridad. Esta diplomacia silenciosa le ayudó a mantener la paz en los límites del parque. Su aislamiento podría haberle convenido, pero trabajaba bien con los demás cuando era necesario, manteniendo lazos amistosos con el pequeño personal en manantiales de Mammoth. Cuando llegó el deshielo en 1881, las montañas se suavizaron y los ríos se liberaron. El clima se volvió agradable y Yant pudo moverse de nuevo, usando raquetas de nieve y animales de carga para patrullar nuevos terrenos. El retorno de los viajeros también causó problemas. Algunos turistas no. Los cazadores disparaban a la vida silvestre por deporte, mientras que un pequeño grupo de cazadores Bannock entró al parque para perseguir animales cerca de North Madison. Las responsabilidades de Yant crecieron ese verano. Le pidieron guiar a funcionarios y dignatarios por zonas remotas, como el gobernador de Wyoming, John Hoyt, y el coronel Mason. Juntos cruzaron la accidentada zona alta entre el paso Dos Océanos y la cuenca Firehole. Más tarde, ayudó al superintendente Norris en una larga inspección por las cadenas montañosas del parque, explorando senderos y estudiando rutas que algún día podrían usarse para caminos. En el camino cazó animales para proveer carne a los trabajadores. Cuando Norris regresó más tarde ese año, no estaba muy contento. En su opinión, Yant había pasado demasiado tiempo concentrado en los animales y no lo suficiente en la construcción de caminos, que Norris consideraba la verdadera prioridad del parque. Describió a Yant como buen cazador, pero no conservador de la fauna, un hombre de la naturaleza salvaje, pero no necesariamente en la administración. Detrás de esa crítica había una diferencia fundamental de visión. Norris era un constructor y promotor, mientras que Harry Yant creía que el propósito de Yellowstone era permanecer intacto y vivo. El conflicto concluyó en silencio. Yant ya había planeado renunciar al final de la temporada, cansado del aislamiento y consciente de que el puesto era insostenible. Su informe final, presentado en septiembre de 1881, agradeció a sus superiores por su cortesía. Resumió sus observaciones y reiteró su llamado a contar con una pequeña fuerza policial capacitada para proteger el parque. Con eso, el primer guardabosques en la historia de Estados Unidos dejó su puesto y salió de Yellowstone por última vez. Incluso después de renunciar, su influencia apenas comenzaba. El sistema que propuso, un cuerpo de oficiales de campo encargados de proteger la vida silvestre, guiar a los visitantes y mantener los senderos, finalmente echó raíces décadas después, como el servicio de guardabosques del Parque Nacional. El sencillo invierno de soledad de Yant se volvió símbolo de dedicación. Su simple idea de que un hombre no podía proteger solo una zona silvestre se volvió el principio rector de una institución nacional. Con el tiempo, guardabosques definió ese papel, tomado del antiguo término para agentes de la ley a caballo que patrullaban zonas salvajes de Texas y las llanuras del sur. El título llevaba consigo una imagen de vigilancia y justicia fronteriza. Los guardabosques forestales y los guardabosques de parques más tarde se diferenciarían en su propósito, uno gestionando los recursos, el otro preservándolos. Pero sus raíces compartían un espíritu común. Los guardabosques modernos son guardianes de los mismos ideales que Yant representaba. Protegen la tierra y su vida silvestre, guían al público a través de sus maravillas y continúan con un deber que es tanto práctico como profundamente simbólico. En sus uniformes y su silenciosa vigilancia representan el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza salvaje. Cuando Harry Yant dejó Yellowstone en el otoño de 1881, salió silenciosamente de las páginas de la historia. Su tiempo como el primer guardabosques del parque apenas duró poco más de un año. Sin embargo, su impacto en la protección de tierras públicas perduró más allá de su breve mandato. Una vez que renunció, casi no quedó rastro documental de su vida.
Y durante los siguientes 30 años, su nombre apareció solo ocasionalmente, en documentos dispersos y en recuerdos aislados de los pocos que lo conocieron personalmente. A inicios de 1890, Jant residía en el condado de Laramie, Wyoming, en el distrito de Uwe. Los documentos de pensión del gobierno de ese periodo confirmaron su residencia, ofreciendo uno de los pocos detalles verificables de esta etapa más tranquila de su vida. Poco después se mudó más al norte, al condado de Platte, estableciéndose cerca de la base de la montaña Sugarloaf. Allí, en una pequeña granja que luego vendió a otro pionero, que Jant regresó a los ritmos de una existencia solitaria. Estaba buscando oro, estaba explorando, estaba trabajando la tierra como siempre lo había hecho. Pasó sus últimos años en las montañas rocosas que había cruzado antes. Como cazador y guía de exploración, se dedicó a la minería, persiguiendo vetas de cobre y grafito por las montañas Laramie y desarrollando concesiones en el distrito de Bluegrass. Aunque la mayoría de estos emprendimientos tuvo resultados modestos, se dice que una venta exitosa le dio seguridad financiera hasta sus últimos años. Durante la década de 1890, también descubrió un yacimiento de mármol al oeste de Wheatland, que se convirtió en otra empresa pequeña pero notable. De manera sorprendente, continuó explorando incluso después de los 80 años, todavía caminando por los cañones y las altas crestas del sur de Wyoming, con la misma paciencia que lo acompañó por la naturaleza salvaje décadas antes. Quienes conocieron a Jant en sus últimos años describieron a un hombre tanto rudo como digno, cuyo comportamiento de frontera nunca cayó en la negligencia. Su ropa reflejaba ese mismo orgullo. Su cinturón de pistolera y su silla de montar estaban adornados con piezas de metal pulido, y a menudo llevaba una chaqueta de gamuza con flecos hecha para él por una mujer Shoshone, decorada con piel y un intrincado trabajo de abalorios. La chaqueta era un símbolo de la vida que había vivido entre dos mundos, el soldado disciplinado y el montañés libre. Los escritores que lo conocieron al final de su vida lo describieron como reflexivo y reservado. Un hombre de firmes principios morales que llevaba una gentileza anticuada bajo su apariencia ruda. Un observador escribió que su corazón era, cito, tan tierno como el de una chica, y que amaba la belleza de la naturaleza salvaje. Incluso mientras sobrevivía a sus dificultades, Jant era prueba de que un hombre podía vivir una vida en la frontera sin perder su sentido de la decencia ni la compasión. Su respeto por la naturaleza no era idealizado ni teórico. Alrededor de 1812, Harry Jant finalmente se estableció en Wheatland, Wyoming, el tranquilo pueblo ferroviario al norte de Cheyenne. Compró una casa pequeña de ladrillo con una ampliación de madera al oeste y vivía solo. Pero satisfecho, Jant permaneció soltero toda su vida. Estuvo comprometido con Stella Brown, empleada de Western Union en la década de 1860, pero su trágica muerte en un choque de trenes cerca de Detroit terminó con cualquier posibilidad de casarse. Incluso en la vejez, mantenía una rutina de largas caminatas matutinas hacia el pueblo, visitando la oficina de correos o saludando a los vecinos antes de regresar a casa. Los residentes lo describían como educado, de voz suave y siempre bien vestido. La mañana del 16 de mayo de 1924, Jant salió a una de esas caminatas diarias. Solo avanzó unas cuadras y colapsó cerca de la iglesia luterana. Testigos dijeron que cayó sin hacer ruido. El certificado de defunción indicó como causa de muerte, entre comillas, acción cardíaca suspendida. Registros oficiales decían que tenía 88 años, pero investigaciones posteriores sugieren que tenía unos 85. Por petición propia, Jant fue enterrado en el cementerio Lakeview en Cheyenne, entre las tumbas de soldados y primeros colonos que él había conocido. Hoy en día, el nombre de Harry Jant está grabado en la geografía que alguna vez recorrió. El pico Jant en la cordillera Absaroka, al este de la división continental, se eleva sobre las cabeceras del río Yellowstone. Desde esas laderas, el río fluye al norte, a través del parque que alguna vez protegió, un tributo apropiado al hombre que primero intentó resguardarlo. Aunque el tiempo de Jant como empleado del parque fue breve, su visión lo sobrevivió. Sus informes de 1880 y 1881 sentaron las bases de la profesión de guardabosques.
Años después, el Servicio de Parques Nacionales cumpliría esa visión al fundarse en 1916. Actualmente, Harry Rocky Mountain Giant es recordado como el primer guardabosques real en la historia de Estados Unidos. Un hombre que sirvió de puente entre la época de la naturaleza salvaje y la era de la preservación nacional. Sus 14 meses solo en Yellowstone pintaron el panorama de que proteger los lugares salvajes requería estructura, disciplina y un sentido duradero del deber. En cada guardabosques que recorre el límite de un parque, patrulla un sendero remoto o protege una manada de alces en invierno. Una pequeña parte del espíritu de Harry Giant aún permanece para siempre, cuidando la tierra que amaba. Fue prisionero de guerra, hombre de montaña, el padrino de Yellowstone y el primer guardabosques del parque. Pero también era simplemente Harry S. Giant, un espíritu humano puro del viejo oeste.